Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. El día de hoy traigo para ustedes un proyecto que hice con la intención de relajarme un poco, algo muy necesario después de realizar a 2B y su complicado vestido. Hace un par de meses tuve la idea de hacer un hada. Tomé mi libreta de bocetos y empecé a dibujar recordando varios elementos que tengo guardados desde hace tiempo entre mis materiales, y me pareció un buen momento para utilizarlos de una vez por todas. Aquí les muestro el boceto que realicé. La idea es hacer un hada de las flores con una paleta de colores que incluye rosa palo y distintos tonos de verde. Literalmente fue un proyecto sencillo solo para pasarla bien. En esta ocasión, como base decidí utilizar esta Clothing Wolf Generación 1. Solo he utilizado a Claudine una vez anteriormente, que de hecho fue mi primer video de repaint en YouTube y mi tercer custom. Y ya que encontré a esta pequeña que lleva en mi cajón unos 4 años, decidí probarla una vez más. Se encontraba en perfectas condiciones, excepto por un extraño tallón en el pecho que se puede arreglar sin problema. Y bueno, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Primero que nada vamos a retirar su cabeza con agua hirviendo. Para evitar dañar las orejas, decidí cortarlas antes que el cabello, ya que voy a recolocarlas más abajo. Y ya que su cabello estaba en buenas condiciones, decidí guardarlo para otro proyecto. Después retiré los residuos de pegamento y cabello de dentro de la cabeza, aunque esta vez no fue tan fácil de sacar porque todo estaba junto como un tumor, y solo pude sacarlo a través de uno de los agujeros de las orejas. Y por último retiré la pintura de fábrica con acetona. Ya hecho, retiré algo del vinil sobrante de las orejas para emparejar la zona y reservé la cabeza para más adelante. Ahora es momento de preparar el cuerpo. Igual que siempre, me ayudé de mi taladro para retirar la mayor parte de las imperfecciones y las suavicé con diferentes lijas y limas para uñas. Una vez que terminé, retiré el polvo con agua y jabón. Para hacer las modificaciones, coloqué nuevamente la cabeza en el cuerpo. Tomé las orejas que corté anteriormente y rebajé un poco el plástico en diagonal para que no se inclinaran tanto hacia el frente. Para colocarlas, primero las pegué con pegamento universal, después mezclé pegamento epóxico y rellené los huecos entre las orejas y la cabeza para hacer una mejor transición. Para sus alas decidí utilizar este adorno para cabello que tengo guardado desde hace un par de años entre mis materiales. Para colocarlo en la muñeca retiré la pinza que se sujeta al cabello, corté el exceso de plástico para que no interfiera con su espalda, y cubrí los huecos con el glitter que se cayó durante el proceso. Después tomé mi taladro e hice un agujero en su espalda del mismo tamaño que el tubo donde se sujetaba la pinza, y así las alas ya pueden ser colocadas. Para comenzar el repaint, rocié una capa de Mr. Super Clear sobre su cara y una capa de barniz mate transparente Comex sobre su cuerpo, y dejé secar ambos selladores por un total de 30 minutos. La historia de las hadas se remonta a las antiguas mitologías griega y romana, donde eran conocidas como hados, entidades vinculadas al destino y protectores de la naturaleza. En estas culturas se les concebía como seres poderosos que influían en la vida de los humanos, actuando como guardianes de los bosques y las aguas. Los griegos y romanos las veneraban como intermediarias entre el mundo natural y el humano, otorgándoles un papel crucial en la preservación del equilibrio natural. Este vínculo con la naturaleza se reflejaba en sus representaciones artísticas, que las mostraban como figuras majestuosas y etéreas, con una belleza que trascendía lo terrenal. A través de esta imagen, su aura cautivaba a la sociedad, alimentando un cierto respeto y simpatía que trascendía generaciones. Las hadas en su forma primigenia eran vistas como entidades benevolentes, pero también podían mostrar un lado más oscuro si se perturbaba el orden natural. Esta dualidad las convirtió en personajes fascinantes dentro de los mitos, donde a menudo se les encontraba interactuando con mortales,
La creencia en estos seres mitológicos proporcionaba a las sociedades antiguas una manera de explicar fenómenos naturales inexplicables y de establecer una conexión espiritual con el entorno que los rodeaba. La historia de las hadas también muestra cómo cada hada podía desplegar sus alas no solo para volar, sino para manifestar su poder en momentos decisivos de la vida humana. En las culturas del norte de Europa, las hadas tenían una relación más compleja con el inframundo y la vida tras la muerte. Se les asociaba con duendes, gnomos y trasgos, todos ellos considerados espíritus de la naturaleza que frecuentaban los túmulos funerarios. Esta conexión con el inframundo les otorgaba un papel en el ciclo de la vida y la muerte, simbolizando la continuidad de la existencia más allá del plano terrenal. La creencia en estas criaturas servía para dar sentido a la vida después de la muerte, integrando las hadas en un sistema de creencias que unía el mundo de los vivos con el de los muertos. Durante la Edad Media, la imagen de las hadas experimentó una notable transformación. En este periodo, las hadas comenzaron a ser representadas como seres nobles y de gran belleza, alejándose de las asociaciones más oscuras con el inframundo. Esta nueva representación se vio influenciada por los libros de caballería, donde aparecían como damas aristocráticas que interactuaban con caballeros y nobles. La idealización de estos seres consolidó su papel como figuras de poder y sabiduría. Estas historias reflejaban el surgimiento de una visión más romántica de lo mágico, reforzando así la fascinación colectiva por estos seres. Las hadas han llegado a encarnar el universo de los cuentos maravillosos y la ficción, siendo una parte esencial de relatos que nos transportan a reinos mágicos y aventuras fantásticas. Hoy en día la expresión cuento de hadas describe narrativas en las que se fusionan elementos de magia, romance y moralidad. Esta tradición narrativa sigue viva, enseñando valores universales y maravillando a públicos de todas las edades. Una vez terminado el repaint, rocié 2 capas de cada sellador. Ya que se secó, ahora sí llegó el momento de darle cabello. Para esto decidí utilizar este cabello original de Honey Swamp. Van varias ocasiones en las que guardo cabello de otras muñecas, pero esta es la primera vez que realmente lo utilizo. Antes de colocarlo, cubrí los agujeros de la cabeza con un trozo de tela y pinté el cuero cabelludo del mismo color que el cabello. Luego pegué el cabello capa por capa utilizando pegamento universal. Cubrí toda la cabeza añadiendo algunas flores para decorar durante el proceso y después corté el cabello para darle la misma longitud. Posteriormente pegué en sus orejas un par de lentejuelas que se cayeron de las alas, esto para simular aretes. Para su outfit decidí hacer una especie de baby doll. Comencé aplicando un poco de foamy moldeable sobre su busto para hacer el par de copas. Una vez seco, dibujé la silueta de las copas, retiré el foamy y corté el exceso. Para el resto de la prenda hice este patrón, que tracé 2 veces en espejo sobre popelina blanca. Después hice todas las orillas usando pegamento universal. Ya que tuve las piezas listas, comencé con la decoración. Conseguí estas flores artificiales hace casi un año y por fin llegó el momento de utilizarlas. Y además añadiremos cordón de cáñamo verde. Primero retiré todas las flores y hojas del ramo y después separé y corté en secciones los pétalos de las flores rosas. Una vez listo el material, comencé a pegar los pétalos en las piezas laterales del baby doll, decorando con algunas de las flores extra que venían en el ramo. Una vez cubiertos ambos lados, coloqué un trozo de hilo de cáñamo en la parte superior y lo sujeté abrazándolo con los mismos pétalos. Ya que ambas piezas laterales estuvieron listas, proseguí con las copas. Para que contrastaran, decidí cubrirlas con hojas verdes en lugar de pétalos. Para sus bragas usé la misma técnica y nuevamente utilicé hojas y cordón de cáñamo para sujetar. Y con esto el outfit queda listo. Para darle más detalle, tomé estas ramas decorativas para piernas y brazos que pertenecían a una Venus McFlytrap que compré hace alrededor de 6 años. Comencé aplicando 2 capas de pintura verde oscuro como base, para después hacer un verde más claro y añadir luces encima.
Para proteger la pintura apliqué una capa de barniz mate en aerosol y así quedaron listas. Para mis muñecas siempre compro estas bases transparentes y esta vez quise decorar una. Primero elige toda la superficie para que el plástico tuviera mejor agarre. Después apliqué una capa generosa de pegamento blanco y encima coloqué arena. Luego coloqué algunas piedras como decoración y dejé que el pegamento secara por unas 24 horas. Una vez seco, pinté una base de color café oscuro, luego apliqué un dry brush con diferentes colores y encima un segundo dry brush con café claro. Esto sirve para dar mayor dimensión. Después mezclé pintura negra con mucha agua y la apliqué encima a modo de wash. Y por último decoré con diferentes plantas. Y con esto finalmente podemos decir que nuestra hada de las flores está terminada. Decidí nombrarla Floriana, que es un nombre de origen latín que significa florecer. Me gustó bastante la idea de armar un proyecto utilizando únicamente materiales que han estado guardados por mucho tiempo. Las flores fueron las que comenzaron la idea, y fue divertido ir añadiendo el resto de los elementos hasta conseguir este resultado. Creo que Floriana quedó sumamente adorable. Mis partes favoritas fueron la paleta de colores y el cabello. Además, hace tiempo que quería hacer otra hada y estoy muy contenta con el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué piensan sobre Floriana? No duden en dejarme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.